Bienvenidos al podcast del Correo del Golfo con Laura Roche, producido por Leo Da Vinci Media. Hoy hablamos de inversión inmobiliaria en Dubái con Francisco Almansa, el fundador de Dubai Property Hub, una boutique española con servicio 360 para invertir incluso sin viajar. Vamos a entender el porqué de Dubái, las vías de entrada y cómo adaptar la estrategia al perfil de cada inversor. Francisco, natural de Almería, vivió en Rusia antes de dar el salto a Emiratos y es residente en Dubái desde 2018. Francisco, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura, por invitarme a tu espacio. A nuestro espacio. Sí, así es, muchas gracias. Francisco, ¿Almansa no es un pueblo de Soria? Almansa es un pueblo de Albacete. De Albacete. Si no me equivoco ahora. Pero no creo que tenga ninguna relación mi apellido, al menos a nivel familiar, ni con Soria ni con Albacete. Nunca hemos tenido relación familiar. Pero bueno, sí, creo que hay un núcleo de Almansas, ¿no? En la parte de Almería. Sí, a mí me suena que está por algún sitio por el norte. Francisco, me llama mucho la atención, tú eres de Almería, te vas a Rusia y luego vuelves a Dubái. ¿Qué pasa aquí? Sí, bueno, pasa que soy bastante inquieto y que siempre he tenido mucha vocación internacional de iniciar nuevos proyectos, de moverme mucho. A lo mejor el movimiento más radical fue el de Rusia, ¿no? Porque además era una etapa pues en mi formación profesional, en mi vida en general, porque lo hice con 20 y pocos años, mucho, bueno, no diría más arriesgada porque yo no lo percibía así, ¿no? Pero bueno, una decisión más importante en aquel momento. Y luego, bueno, la vida me fue llevando ya por un camino profesional también muy orientado a lo internacional, con lo cual son casi pequeños saltos, ¿no? Cuando vas de un sitio a otro, pero tienes un proyecto, una idea clara de lo que quieres hacer, que está basado al fin y al cabo en lo que los clientes te han ido pidiendo o te han ido enseñando, ¿no? Porque los clientes nos enseñan mucho al fin y al cabo. ¿Crees que es importante como emprendedor escuchar al cliente? Sin duda. Escuchar, aprender y dejar que el cliente hable y luego orientarle. Nosotros, nuestra mentalidad es trabajar para el cliente, para eso debemos comprenderle, comprender su situación, comprender lo que quiere, orientarle tal vez en otra dirección si lo que quieren es lo que nosotros entendemos que puede no ser lo mejor, pero el cliente siempre está en el centro, por supuesto. ¿Qué es lo que te llevó a Rusia y qué te llevó a moverte de Rusia a Dubái? Bueno, a Rusia, como te comentaba, me llevó una fuerte vocación internacional, a pesar de ser abogado, que es una profesión que tradicionalmente pues, es muy local, ¿no? Sobre todo, no hablamos ya de grandes despachos internacionales o españoles, pero en ciudades de provincias, etcétera, es muy difícil salir, ¿no? Desde el ciclo local. Pero bueno, de alguna manera me las compuse para pensar que en Rusia, pues tal vez siendo un destino que se consideraba y que tal vez objetivamente era poco accesible, donde no había mucha competencia, bueno, todavía ninguna competencia. Yo era el mejor y el peor abogado español allí, creo. Pero, en fin, vi una serie de ventajas o un nicho de oportunidad por las cuales en su momento decidí irme allí, pues empezar una práctica. Y claro, fueron años pues fantásticos, ¿no? Muy interesantes, llenos de experiencias nuevas. ¿Dónde en Rusia? En Moscú. O sea, eras un abogado, porque yo tenía entendido que la abogacía, tú eres abogado en España y aprendes las leyes españolas. Sí, así es. Claro, ese es el dilema, esa es la dificultad que cualquier abogado puede plantearse, ¿no? Y que objetivamente existe. Si yo necesito conocer un sistema legal para practicar como abogado y además necesito hacerlo con una fluidez suficiente en el idioma de la jurisdicción donde practico, ¿no? Pues es un doble problema. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, de varias maneras. Lo que yo pensé era en practicar derecho español, pero estando instalado en Rusia. De esa manera, pues clientes rusos que tenían interés en invertir en España, por ejemplo, podíamos ayudarles in situ, ¿no? A explicar, oye, pues en España las cosas son así, funcionan así, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, para ellos era muy práctico porque, claro, podían dar el primer paso, digamos, ¿no? Los primeros pasos de la toma de decisiones en su propio territorio. Y luego también, pues lógicamente al final vas aprendiendo el derecho, en este caso ruso, el derecho que sea, no a lo mejor al nivel profesional, total, etcétera, ¿no? Pero lo suficiente como para orientar también a clientes españoles y al menos pues, ser capaces de mediar un poco con otros compañeros rusos que sí que eran abogados ya registrados, cualificados allí. ¿Y aprendiste ruso? Sí, aprendí ruso. ¿De verdad? Sí, bueno, fue lo primero que hice porque entendí que también dentro de la idea, nicho que tenía, pues era la manera de diferenciarme, ¿no? Un poco, también porque el ruso no es sencillo, Laura, no te puedo decir que fuera un camino fácil. Animo a todo el mundo, pero no puedo decir que fuese sencillo. Pero yo empecé, es lo primero que hice, antes de
cuando no haya conocido a una persona rusa en mi vida, la persona primera rusa que conocí fue mi profesora de ruso. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cuántos años? Pues realmente hubo una época de 2002 a 2009, 10 que simplemente viajaba con mucha frecuencia, pero vivía a caballo entre los dos sitios. Y luego en 2010, como mucho, ya estaba allí más del 50% del tiempo. Wow. Y fue avanzando, ¿no? la progresión, el porcentaje de tiempo que pasaba. O sea, que en Rusia ayudabas a inversores rusos que querían venir a España. Sí, principalmente eso. Y a partir de una etapa un poquito posterior, 2013, 2014, también empezamos a trabajar con esos mismos inversores rusos en otros países, ¿no? Que tenían alguna ventaja atractiva para ellos a nivel de inversión y también a través de ventajas migratorias, ¿no? De inmigración por inversión, es decir, invertir para obtener un permiso de residencia, nacionalidad en otro país. Y ahí me imagino que ya aparece de repente Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese camino, ¿no? Un poco de análisis jurisdiccional, decir qué sitios interesantes puede haber por el mundo, más allá incluso del entorno europeo, que para los rusos era muy importante, pero ya cubierto aquello, pues Emiratos también tenía muchísimos puntos de interés, claro. Y de repente decides, bueno, se acaba la etapa rusa, me voy a Emiratos, o sigues manteniendo ambos, o ¿por qué el salto? Es que me llama mucho la atención, me parece súper interesante. Sí, no fue un salto muy radical. Es cierto que yo me convertí en residente en 2018 y tenía una empresa, empezamos a operar parcialmente aquí, pero estuve basado en Moscú hasta 2022. Venía con mucha frecuencia a Dubái, pero estuve principalmente basado en Moscú. Eso sí, las comunicaciones eran muy fáciles, ¿no? Y porque bueno, había muchísimos vuelos directos al día, y como sigue habiéndolos a día de hoy, por cierto. Así que estaba aquí pues cada 2, 3 meses a lo mejor. Vale, y en 2022 ya sabemos todos lo que pasó y te viniste a Emiratos. Sí, efectivamente, las circunstancias pues entonces sí que hicieron que diéramos el salto, ¿no? Y para mejor poder seguir gestionando la empresa, ayudando a nuestros clientes en todas las jurisdicciones. Y bueno, vinimos en un momento muy interesante, por cierto, ¿no? En 2022. Sí, justo acaba de terminar la Expo, la ciudad estaba en ebullición, en esa época cuando empezó la guerra vinieron tanto muchos rusos como muchos ucranianos, y entonces claro, maravilloso porque ya tenías el mercado allí y un poco lo volviste a traer desde aquí, ¿no? ¿O sigues trabajando con rusos hoy en día? Sí, tenemos muchos clientes rusos y ucranianos y de muchas otras nacionalidades, ¿no? Pero sí, ciertamente hubo un boom, ¿no? Con la situación que se produjo en aquel tiempo. Y yo creo que en general, como tú dices, es una época muy importante en la historia de Dubái. Tal vez habrá que verlo con perspectiva, ¿no? Pero creo que la estrategia de salida del COVID y todo lo que la rodeó, ¿no? Y todos los acontecimientos que sucedieron posteriormente, algunos como consecuencia del COVID y otros no, pues es lo que han llevado a Dubái y a Emiratos a consolidarse pues como una de las principales jurisdicciones a nivel internacional, como destino de inversores y no solo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención. Yo llego aquí desde el 2021, desde septiembre del 21, antes de empezar la Expo, y el cambio exponencial que ha dado Emiratos es tremendo. O sea, yo creo que hubo un gran factor que fue eso, lo del COVID. También cuando empezó la guerra en Rusia vinieron muchísimos, hubo como un éxodo, tanto de rusos como de ucranianos, pero es que esta ciudad no para. O sea, están en un crescendo que decimos, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Sí, es cierto. Yo siempre digo que, bueno, Emiratos siempre sabe tender la alfombra roja, ¿no? A otra gente que a lo mejor no se lo han puesto fácil en sus jurisdicciones de origen. Y eso, pues bueno, por circunstancias pasó con Rusia y Ucrania, está pasando ahora mismo con Reino Unido, con otros muchos países europeos, ¿no? Donde a lo mejor pues, el clima económico, social, político no es el más idóneo. Y Emiratos siempre es ese país, ¿no? Que sabe acoger con la política correcta a toda la gente que tiene esa necesidad, ¿no? Tal vez de cambiar algo en su vida. Y tú entonces fundaste y ahora trabajas mucho con españoles o con hispanoparlantes con Dubai Properties Hub. ¿Por qué? ¿De dónde sale esa necesidad? ¿Qué es lo que te lleva a decir, bueno, vamos a ayudar a todos los hispanoparlantes a venir a Dubái? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Bueno, nosotros hemos estado siempre muy vinculados al tema inmobiliario desde diferentes ángulos. Desde el principio, en mi práctica profesional como abogado en sí, pues era un tema que tocábamos mucho, el tema inmobiliario, desde varios ángulos, inmobiliario, hipotecario, etcétera. Y luego en toda la experiencia que te decía, en la época sobre todo con los clientes rusos, que nos llevaban un poco por todo el mundo, pues aprendimos a comprender mucho mejor cómo funcionaba el mercado inmobiliario en lugares muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, todo ese acervo de conocimiento luego fuimos capaces de ponerlo en práctica pues a partir de 2022 en particular, cuando ya vinimos aquí. Y hemos estado entonces muy centrados en el mercado inmobiliario.
desde diferentes ángulos, como te digo, porque hacemos pues partes más jurídicas como estructuración, ¿no? Asesoramiento en algunas operaciones, pero también tenemos en el grupo una empresa que es pues el típico broker regulado, ¿no? De Herrera, etcétera, para transacciones inmobiliarias. Y luego tenemos incluso algún otro proyecto con inversores más grandes que también pues, intentamos aglutinar, ¿no? para acometer proyectos mayores. Entonces, dentro de ese pequeño ecosistema alrededor del mercado, del pujante mercado inmobiliario actual de Emiratos, pues pensamos que era no un buen momento, que era el momento, ¿no? de acercarse al público hispanohablante en general y al español en particular, porque hemos detectado el interés en el último par de años. Vemos un número de personas creciente que está desplazándose aquí. Y yo creo que también, aparte de la gente que quiera desplazarse aquí, hemos visto mucha gente que tiene más interés por Dubái, más interés por diversificar sus inversiones. Y bueno, qué mejor manera que hacerlo que en el sector inmobiliario, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú estás viendo que hay gente que quiere invertir a Dubái o que se quieren venir aquí a mudar, a vivir, instalarse en Dubái? En Emiratos en general. Hay de los dos. Hay mucha gente que se está viniendo aquí a diferentes niveles a residir de manera permanente, a implantar su negocio, etc. Tal vez el proyecto nuestro de Dubai Property Hub está más orientado al tema meramente de inversión, ¿no? Entonces nos dirigimos también a ese público que a lo mejor no está seguro o que incluso no contempla trasladarse aquí físicamente, pero que sí quiere tener acceso a una posibilidad de inversión que es muy difícil, ¿no? A priori desde España, sin conocer Emiratos, cómo funciona todo, etc. No, claro, creo que puede sonar como vertiginoso, ¿no? Decir, bueno, sí, voy a invertir en Emiratos, pero nunca he estado. A ver, yo he visto, porque enviasteis una presentación que está muy bien hecha, y he visto que tenéis 4 líneas para el que es inversor y quiere venir a trabajar con vosotros. Hay 4 líneas, ¿verdad? ¿Me las puedes explicar un poco? La idea es tener incluso bastantes más, porque al final intentamos adaptarnos, como te digo, a escuchar al cliente, ¿no? Pero sí, tenemos básicamente lo que tal vez lo que más hacemos y lo que más nos piden los clientes es la inversión sobre plano. Sí. A día de hoy pues sigue habiendo un número de lanzamientos atractivo. Requiere muchísimo análisis, elegir cuáles son adecuados para inversión y cuáles no, porque también el mercado va avanzando, ¿no? Los precios van aumentando y cada vez hay que ser más selectivo, creo. Luego hay clientes que prefieren comprar algo que está terminado ya para obtener rentabilidad por alquiler, que además en Dubái, como sabes, es muy robusta, está en torno al 7% sí, de promedio. Luego tenemos también una línea de negocio en la cual detectamos propiedades que están infravaloradas a nivel de mercado y las actualizamos. Es decir, como un house flip, ¿no? Es como un house flipping, que puede ser desde una reforma meramente cosmética en algunos casos hasta una reforma totalmente integral, ¿no? Y ahí intentamos añadir valor. También cada vez más difícil, como puedes imaginar, encontrar ese tipo de propiedades, pero las hay si cuentas con la capacidad de análisis adecuada. Y bueno, por último tenemos varias fórmulas de coinversión, que es un tema que... ¿Qué es eso de la coinversión? Cuéntame. Como te digo, tenemos varios proyectos en el tema de coinversión, es muy amplio. Coinversión puede ser desde que a veces, por ejemplo, si hay algún proyecto un poco de mayor calado, nosotros como empresa coinvertimos con el cliente y a lo mejor constituimos una nueva empresa en la que nosotros gestionamos, aportamos una parte de capital y buscamos un cliente inversor que aporte el resto. Y puede ser también simplemente fraccionar los tickets de inversión para que a lo mejor pues, propiedades que un pequeño inversor no puede permitirse comprar enteras para sí mismo, pues damos la posibilidad de que invierta en una empresa que es la que posee el activo, ¿no? Y él posee, por tanto, indirectamente una parte del activo con varias estrategias. Es un tema muy interesante que estamos todavía desarrollando para cumplir con toda la normativa tanto en Emiratos como en España. Pero en cierto modo hemos empezado a hacerlo ya en algunos casos. Yo creo que los clientes están muy contentos y hay inversiones bastante económicas, desde incluso 20, 25.000 euros, pues se puede tener si no una propiedad completa, pero sí en la misma proporción que si la tuvieras, beneficiarte, ¿no? de la rentabilidad, sea por alquiler o por crecimiento de precio, al fin y al cabo. Espera, ¿por 25.000 euros una propiedad completa en Dubái? No, no una propiedad completa. Digo, ¿dónde? No, tienes a lo mejor, pues imagínate, una sexta parte, una décima parte de una propiedad, ¿no? Pero si esa propiedad sube, pues imagínate, o genera 7%, como hemos dicho, de alquiler anual, tu cuota de inversión en lo que hayas invertido te vas a beneficiar en la misma medida, ¿no? Aunque no la hayas adquirido completa. A lo mejor incluso alguien puede pensar, bueno, oye, a lo mejor podría tener una completa, pero si divido en muchas propiedades estoy diversificándome, ¿no? Con el mismo importe
y además pues me gestionan todo profesionalmente, no tengo que complicarme, no tengo que ir allí. Entonces es una modalidad que para algunos pequeños inversores es también atractiva, claro. Una cosa que me llama mucho la atención es que vosotros también tenéis oficinas en España. Porque claro, yo estoy pensando en Esther de Cuenca. Y claro, Esther de Cuenca pues vive en Cuenca muy bien y dice, tengo un poquito de dinero y pues veo que ahora España, pues Europa en general, yo creo que no está muy estable económicamente, nos guste o no. No. ¿Tú qué opinas? No, yo estoy de acuerdo. Es que yo soy muy española, me encanta España, me encanta Europa, pero veo que es que mi sentimiento es que Europa va para acá y Oriente Medio, Pakistán e India van para acá. Yo creo que eso es, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura. Yo creo que eso es mucho más notorio cuando vives aquí, claro. Al final, tú lo sabes, ¿no? Y yo también he vivido muchísimos años en España. Cuando estás allí, pues no hay esa percepción, esa visión desde afuera no la hay, ¿no? Y parece que lo que allí sucede es lo normal, ¿no? Que las cosas son así o que, bueno, pues tiene que haber impuestos altos y esto tiene que ser así y lo otro. Y claro, cuando sales fuera te das cuenta de que no, de que hay otra realidad, ¿no? Sí, la verdad. Entonces me he dado cuenta, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, quiero invertir en Emiratos. El off-plan, que es cuando la gente compra sobre plano, que está aquí la mayoría de la gente compra así, a mí lo que me llama la atención es que puedes incluso comprar propiedades desde invirtiendo en inicio solo un 5%. ¿O cuál es lo más pequeño que se puede invertir? Porque en España, o sea, estoy pensando como el que piensa desde España, ¿no? En España pienso, bueno, para comprar una casa tengo que pedir un crédito y voy pagando el crédito al banco. Aquí no, aquí lo puedes empezar pagar una entrada y luego ir pagándolo mes a mes un 1% a la promotora, ¿verdad? Sí, cada promotora dentro de unos marcos generales fija el plan de pagos que quiere. Y de hecho es un elemento competitivo, ¿no? En el mercado, a mejor plan de pagos, pues y de hecho es uno de los factores que nosotros también analizamos, ¿no? Si un plan de pago es atractivo, pues permite al inversor apalancarse mejor, ¿no? O ir invirtiendo el dinero de manera más progresiva, con lo cual puedo tener rentabilidad en cualquier otra inversión, etcétera, etcétera. Bueno, el tema del 1% lo hace una promotora en concreto, que es bastante notoria por esa publicidad, ¿no? Que me enteré, por cierto, el mes pasado. Digo, ¿cómo? Digo, ¿de verdad? Me dicen, sí, pagas un 5 y luego el 1%. Me quedé de wow, no sabía. Pero el tema de los planes de pago es un tema delicado, ¿sabes? Porque por un lado, todo el mundo quiere tener un buen plan de pagos, pero claro, si a veces algo es demasiado bueno o algo no tiene mucho sentido en el contexto del mercado, hay que plantearse si no estás pagando cómodamente, pero estás pagando bastante más, ¿no? De lo que deberías. Entonces hay que tener un balance también un poco de ver, oye, pues quién es la promotora, ¿no? ¿Qué track record tiene? ¿Qué sentido tiene ese producto que están ofreciendo? ¿Cómo está de precio en relación a unidades parecidas? En el contexto de la zona en la que está, ¿no? Muchos otros aspectos, las calidades. Entonces, claro, a veces hay que plantearse, ¿no? Que si ves los billboards, los anuncios grandes en Lakeside Road y tienes un plan de pago buenísimo y estás en todas las revistas en la contraportada, pues no sé, a lo mejor están teniendo algún problema, ¿no? Para vender y necesitan esforzarse. Y en Dubái es muy importante la reputación de las promotoras, como sabes. Total. Pues la gente que vivimos aquí valoramos totalmente, ¿no? Por ejemplo, a la hora de alquilar, comprar. Yo hay 3 o 4 que me gustan, que son las de toda la vida, y digo, bueno, Exacto. Yo estas 3 o 4, y bueno, que ahora hay muchas nuevas, ¿no? Hay muchas nuevas y habrá algunas que tendrás tu lista negra, ¿no? Seguro. Sí. Pues el problema es que las de la lista negra, cuando vives fuera de aquí, no lo conoces. Para ti son todas iguales, ¿no? Y no vamos a decir nombres, esta es igual que la otra o no. Entonces, ahí es donde nosotros también pues tenemos que hacer un poco una función de explicar al cliente, ¿no? Decir, mira, hay muchos factores y no es solamente lo que veas, ¿no? No es oro todo lo que reluce, como diría el refrán. Hay que mirar mucho más allá de la publicidad, del FOMO y etcétera, etcétera. Hay gente, por ejemplo, que compra una vivienda y luego la quiere alquilar. Sí. Pero claro, pues viven en Segovia. Entonces, claro, yo no quiero tener el dolor de cabeza de tener que preocuparme si me viene gente, si no me viene gente, pero sí que me interesa alquilarla. ¿Ayudáis también con eso? Sí, totalmente podemos ayudar y para muchas acciones del mercado inmobiliario aquí, como por ejemplo comprar sobre plano, como hemos dicho, ni tan siquiera hace falta un poder notarial. Se puede hacer directamente a distancia, directamente el inversor con la promotora. Nosotros solamente asesoramos, etcétera, pero nosotros no recibimos ningún tipo de fondos, sino que es la relación directa entre ellos. Y luego en algunas otras operaciones, pues por ejemplo para compras del mercado secundario, ¿no? Que sí que hay que hacer una transferencia del título más formal, se puede hacer un poder notarial online.
no sé si lo sabías, Laura, pero en ese tipo de poderes, por ejemplo, para compras inmobiliarias, para gestión, para muchas otras cosas, te puedes conectar en Esther, de Cuenca, como tú decías. Se puede conectar online, lo organizamos todo, etcétera. Estamos presentes en la llamada con el notario en Dubái. El notario de Emiratos. Esto es en Emiratos, esto no es en España. Totalmente. El notario emiratí se conecta en una videollamada, verifica su identidad, etcétera. Le lee el contenido del poder online. Ella lo confirma con un OTP, además, cuando puedes mezclar con un mensaje de texto. Sí. Y ya está, y al cabo de un par de horas tienes emitido el poder aquí en Emiratos, con lo cual no hay que traducir, ni legalizar, ni hacer ninguna otra cosa. Ni traducir al árabe, pero esto es nuevo. Está emitido en árabe ya, imagínate. ¿Esto desde hace cuánto está? Esto, bueno, no sabría decir de la fecha, nosotros lo venimos haciendo el último par de años con bastante frecuencia. Es que este país no cesa de impresionarme, ¿eh? Sí. El otro día tuve que renovar mi carnet de conducir. Y dije, bueno, me tengo que plantear un día que voy a cambiarme el carnet de conducir online. Me pasó lo mismo que a ti. Yo también pensaba que tendría que hacer algún test de visión o algo, pero no, lo hice yo. Online en un momento. Sí, y luego yo pensaba, pero ¿y cómo saben que yo sigo viendo bien igual que hace 2 años? Eso puede ser un poco más inquietante, pero bueno, en fin. Pero bueno, que es impresionante, ¿no? Este país, cómo va todo de rápido, cómo todo se puede hacer online y cómo parece que ponen... Yo tengo la sensación que en Emiratos ponen facilidades para que la gente avance y para que el país y todo se mueva y vaya adelante, ¿no? Sí, es lo que tú dices, es como que el foco es que la gente que venga aquí pueda desarrollar su potencial pues libre de todo este tipo de trabas administrativas, etcétera, que a veces en nuestros países, ¿no? En Europa parece que se ponen de manera casi artificial ya, ¿no? Que es regular por regular y luego regular más y al final pues te llevas a maraña burocrática que te hace perder tiempo, dinero y que te quita las ganas de todo, ¿no? Realmente. Total, a mí me llama mucha atención cada vez que vienen mis padres a verme, mi madre dice, Laura, es que está todo en obras. Y digo, es que es verdad. Es que bueno, mira, aquí veo una aquí, ¿dónde más hay? Bueno, esta zona ya está hecha. Aquí justo veo una obra. ¿Tú ves alguna por ahí? Sí, hay alguna, pero van quedando menos 3. solares, ¿eh? En esta zona estamos, en Business Bay. Sí, claro, es que esto es el hotspot. Efectivamente, pero hace solamente 7, 8 años, lo comentaba con una compañera antes, de esta misma zona había 3 edificios alrededor nuestra. ¿Qué dices? Entonces, bueno, a lo mejor algunos más de 3, pero ya me entiendes. Wow. Entonces yo creo que ese es otro tema interesante porque la gente piensa también que, bueno, en Emiratos es muy relativo el valor de los inmuebles porque hay mucho espacio para construir. No estoy de acuerdo para nada. Hay espacio, claro, como en cualquier o en muchas, ¿no? Ciudades, etcétera. Hacia el desierto, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que Dubái a día de hoy tiene ya unos ejes urbanos y unos núcleos dentro de la propia ciudad muy bien definidos que son los que marcan el valor de la inversión, ¿no? Entonces, comparar la eventual nueva construcción que se haga en el desierto o lo que construyas aquí en Downtown, pues son simplemente activos, ¿no? Totalmente diferentes y sujetos a reglas de mercado, de precio, de todo diferentes. ¿Qué le dirías a esta gente que igual te puede decir, no, yo creo que Dubái es un boom, va a ser una burbuja, va a explotar en cualquier momento y está de moda hoy, pero el año que viene ya no va a estar? ¿Tú qué dirías? Esa es la persona que normalmente te dice también que es todo artificial, ¿no? Para que sí, que no tiene alma, eso es. Yo le diría tal vez que a nivel más general que mirase un poco la historia, la trayectoria de Dubái, al menos en los últimos 20, 25 años, porque la realidad es que muchas de las personas que te van a comentar esto pues tampoco saben nada de Dubái, han repetido algún argumento que han escuchado, ¿no? O se han formado una opinión de manera con poca información, y yo les diría que se mirase lo que se ha conseguido, ¿no? Y la progresión en todos los planos que ha habido en el país los últimos 25 años. Y a nivel más técnico de mercado, yo les diría que hay muchas causas para pensar que no hay ninguna burbuja de precios. Los precios venían simplemente en la época previa a lo que hemos hablado, ¿no? El 2021, 2022, la salida del COVID, la Expo, etc. Venían, bueno, de un nivel mucho más bajo. Y parecía, yo en 2020 ya recuerdo que parecía claro, inminente, ¿no? Que por el aumento de la demanda iban a empezar a subir. Y la ciudad crece mucho, además, ¿no? Crece más de entre 200 y 250 mil habitantes anuales. Con lo cual no. La ciudad, no el país. Solamente Dubái. Dubái, de acuerdo al plan urbanístico 2040, debe llegar a 7,8 millones de habitantes en 2040. Pero si te fijas, este plan se aprobó y se implementó en 2016 y se viene cumpliendo cada año desde 2016 estadísticamente. Es decir, que estamos totalmente en ruta hacia cumplir el plan que se diseñó de cara a 2040.
Con lo cual, influjo de nuevos residentes, pues parece evidente que está más o menos garantizado de momento. Influjo de inversores que vienen atraídos por circunstancias adversas en sus países, pues bueno, imagínate, para donde mires casi, ¿no? A día de hoy, toda Europa, Reino Unido mucho más en particular, mucho inversor de China, mucho inversor de India, Rusia sí es un mercado importante, donde mires literalmente. Pero es que luego además las medidas para que eso siga siendo así, es decir, a pesar de que todavía no hay inacción por parte de los poderes públicos, sino que hay incluso más medidas casi cada día que vemos, ¿no? Para seguir atrayendo, para ser la jurisdicción que realmente tiene la capacidad de atraer a toda esa masa de inversores y de residentes, mejoras en el Golden Visa, que hemos visto hace poco, nuevas modalidades de visado. Es verdad, eso me interesa, porque, perdona, pero eso me parece muy interesante, porque hay gente que si compras una propiedad aquí, automáticamente te dan la residencia fiscal. Bueno, fiscal y física. ¿Cómo bueno, es? sí. Explícame un poco esto. Tú que eres el experto. Te explico. Te dan la residencia, lo que es el visado de residencia, que entraña tu derecho a residir aquí y a poder acceder, a hacer a usar las ventajas que tienen todos los residentes en Dubái, ¿no? Que son muchas en el día a día. Digamos la residencia administrativa, pues te dan tu tarjeta, tu visado, ¿no? Y se te considera residente. Pero eso no es la residencia fiscal. La residencia fiscal es un estatus de hecho, es decir, tienes que pasar un tiempo determinado aquí para que te consideren residente fiscal. Emiratos Árabes te considera residente fiscal si eres residente administrativo y pasas 90 días al año. 90 días solo. Claro, pero bueno, si hablamos, por ejemplo, para el público español, ten en cuenta que España te considera residente fiscal, entre varias otras normas, si estás más de 6 meses del año. Correcto. Con lo cual, si alguien, por ejemplo, que ahora no esté escuchando, y creo que habrá mucha gente que a lo mejor lo esté pensando, quiere dejar de ser residente fiscal en España para ser residente fiscal en Emiratos, lo primero que debe pensar y de lo que debe preocuparse es en dejar de ser residente fiscal en España, es decir, pasar menos de 6 meses del año. Porque si pasas 30 días 3 meses en Emiratos, pero 9 en España, pues Emiratos te admitirá como residente fiscal, pero España no lo va a hacer, ¿no? Entonces esa cuestión es más complicada. Pero volviendo a cómo obtener la residencia, es muy buena pregunta porque de hecho es muy fácil. La gente piensa que es más complicado, pero incluso comprando una propiedad por tan poco dinero como 170.000 aproximadamente euros al cambio, pues obtienes una residencia por 2 años renovable y el producto estrella, digamos, ¿no? De atracción de inversión del que tú hablabas, el Golden Visa, implica una inversión mayor de 2 millones de dirhams. Son creo que unos 450.000 o 60.000 euros ahora, ¿no? Sí. Un poquito menos de medio millón. Y entonces tienes 10 años continuados de residencia, sin ninguna obligación además de permanencia. Es decir, puedes estar entre 0 y 365 días, los que quieras. Tienes que entrar un día al año para no perderla. En el Golden Visa no. El Golden Visa puede estar ausente teóricamente 10 años enteros. ¿Ah, sí? En los otros visados, que se llama visado de inversor inmobiliario, sí que tienes que venir una vez al año. La norma dice no estar ausente más de un año consecutivo, en fin, o dicho de otra manera, venir al menos una vez al año. Pero el Golden Visa te exime incluso de eso, y además es extensible también a tu familia inmediata, y lo que hace muy poco han anunciado es que vas a tener también la ventaja de poder utilizar servicios consulares de Emiratos en el extranjero. Ya he visto. Que me parece algo... tremendo. Una ventaja tremenda. Porque imagínate una situación de emergencia, ¿no? O en cualquier situación infortunada, pues aparte de la embajada o el consulado de tu propio país, tener el apoyo también pues, de otro país sólido, con una red de apoyo a sus nacionales muy fuerte en el exterior, como es Emiratos, también a tu disposición, ¿no? Es un lujo auténtico. O sea, yo es que me interesa mucho porque personalmente yo tengo una Golden Visa. Como fui la presentadora en la Expo, al final acabé recibiendo una Golden Visa y cuando lo vi dije, ¿cómo? O sea, yo ahora, aunque soy española y tengo un pasaporte español, mañana me voy a China, tengo un problema y puedo llamar a la embajada de Emiratos y me van a ayudar como si yo fuese emiratí. Sí. Imagínate. Y claro, con lo cual en tu caso ahí tendrías a lo mejor en algunos países, en algunas circunstancias, te va a ser más fácil o más beneficioso hacerlo con la de Emiratos que la de España, ¿no? Porque, oye, a lo mejor estás en una zona donde hay muchos más españoles que emiratíes o residentes emiratíes, con lo cual vas a tener mejor atención, ¿no? Claro, es que por números son menos que los españoles. Claro, son menos, sin duda. Entonces... ¿Y la Golden Visa, o sea, para
Esther de Cuenca. La Golden Visa te la dan si inviertes, como inversor inmobiliario, si no te la dan por otras vías, te la dan si inviertes un mínimo 2 millones de dirhams, ¿correcto? Sí, 2 millones de dirhams. Un hecho interesante, Laura, que mucha gente no conoce es que si, por ejemplo, inviertes en un inmueble que está en construcción sobre plano y vas pagando de acuerdo al plan de pagos, como comentábamos, progresivamente, siempre que el inmueble tenga el precio de 2 millones de dirhams o más, puedes pedir el Golden Visa sin haber completado el pago del precio. Normalmente a partir del 20%. Es decir, que de los 2 millones de dirham, con el 20% serían 400.000, unos 100.000 euros. En ese momento ya puedes obtener la Golden Visa para 10 años. Wow, o sea, solo, aunque todavía solo has pagado el 20%, ¿eh? Imagínate, es muy flexible también el modo de acceder a ella. Y si, por ejemplo, una persona que está en España y quiere invertir en Emiratos, pero dice, bueno, quiero invertir, me gustaría invertir, pero ahora mismo no tengo todo el dinero, ¿dónde pide el crédito? ¿Lo pide en España? ¿Lo pide en Emiratos? ¿Cómo es este sistema? Bueno, hay dos, hay más, pero bueno, las posibilidades principales. Una es que se apalanque únicamente con la financiación que da la promotora, es decir, con el plan de pagos, ¿no?, que es progresivo. Ten en cuenta que incluso algunas promotoras están ofreciendo planes de pago que continúan una vez que tú has recibido las llaves. Es decir, que si hablamos de un inmueble, por ejemplo, de inversión, pues, oye, si recibes las llaves puedes ponerlo a alquilar inmediatamente y te queda todavía pues un 40% de precio. A lo mejor el otro 60% lo has ido pagando progresivamente en 3, 4, 5 años. Bueno, a lo mejor merece la pena pensar, ¿no?, si es posible financiarlo sin intervención del banco. Si se quiere contar con un crédito, lo lógico es hacerlo en Emiratos, porque un crédito hipotecario te lo va a dar solamente una entidad que esté aquí en Emiratos. La entidad española no va a poder dártelo sobre un inmueble en extranjero. Pero claro, a una persona que vive en España no le darían un crédito aquí, ¿no? Pueden dárselo, es un procedimiento un poco más complicado y le van a dar un poco más, menos de porcentaje de financiación, normalmente el 50%, pero aún así pueden dárselo. Sí, mira, fíjate que no sabía, qué interesante. Sí. Entonces, a ver, y luego, claro, también puede haber la gente que diga, bueno, no, yo ya tengo mi dinero, no quiero pedir créditos, no me quiero meter, pero pues estoy un poco reticente o no puedo viajar o no me apetece, pero tengo muy claro que quiero invertir este dinero. ¿Tenéis oficinas en España? Sí, tenemos una oficina también en Madrid, en calle Velázquez, y tenemos también un equipo allí de atención. Hoy en día trabajamos mucho online como todas las empresas, pero también a veces el contacto personal es bueno y sí, por supuesto, allí tenemos una oficina. Encantados de recibir a quien estuviera interesado. Claro, pueden venir a veros, pueden hablar, pueden ver. ¿Cuál es la zona, según tú, bueno, es que esta ciudad está creciendo de manera exponencial? Hay muchísimas áreas que están creciendo más. Según tú, ¿cuál es el área... ¿Cuál es la mejor zona para invertir? ¿O cuáles son? ¿O es que está todo Hay bien? muchas zonas interesantes y, como digo siempre, es difícil hablar muy en términos generales porque el mercado en Dubái está tan segmentado, ¿no? Es tan diferente. Tienes desde inmuebles puramente urbanos en zonas más financieras de negocio hasta inmuebles puramente de playa, ¿no? O urbanizaciones mucho más tranquilas, más hacia el desierto. Yo, como te decía, creo de momento todas las zonas lo están haciendo bien en términos de inversión, pero creo que las que tienen más potencial para seguir haciéndolo bien a medida que se vaya consolidando, ¿no?, también la oferta que hay, etcétera, pues puede ser la zona de Dubai South, alrededor del nuevo aeropuerto de Palm Jebel Ali, que en sí también es una zona muy atractiva, en una etapa muy incipiente, pero que para la gente que entre ahora creo que va a traer muchas alegrías en un plazo de 5 o 7 años. La zona de Meidán sigue haciéndolo muy bien. El mercado sigue estando bastante robusto y con buena salud. Más que zonas en Dubái, tal vez te diría que la tendencia que vemos y que además compartimos que tiene sentido es Abu Dhabi. Pensar que Abu Dhabi, aunque es un mercado un poco más pequeño, lógicamente, que el de Dubái, está creciendo mucho también porque Abu Dhabi crece a todos los niveles, tanto el sector financiero como otros sectores. Atraen también muchísimo expat, la población crece mucho y hay planes también urbanísticos de que crezca sustancialmente. Pero el número de unidades que se lanzan allí y se entregan cada año pues es inferior, yo creo que es menos de un 10%, ¿no?, de lo que hay en Dubái. Wow. Entonces parece que estamos llegando a un momento donde en Abu Dhabi hay cierta falta de oferta y creemos que ahí va a haber una tendencia de precios muy, muy atractiva. El otro polo tal vez interesante para inversores internacionales es Ras Al Khaimah. Eso te iba a decir, porque pensaba que estabais solo en Dubái, pero ahora ya se me abre un mundo. Ras Al Khaimah está on fire.
Ras Al Khaimah es tremendo. Aluciné. Estuve el otro día en Ras Al Khaimah en un evento y explicaron un poco cuál es el plan de proyección del Emirato y me quedé impresionada porque van a abrir el Wynn, que es el casino que va a ser el casino más grande del mundo. Sí, por algunos parámetros sí. Y yo creo que Ras Al Khaimah va a explotar. Va a ser increíble, pero lo estamos viendo ya. ¿Estuviste en Marjan Island también? Sí, estuve también en Marjan Island. Entonces, sí. Marjan Island, bueno, ahora mismo es un sitio de obras enorme, ¿no? Pero se va a convertir en muy poco tiempo en uno de los centros de turismo internacional de lujo más importantes, no solo ya a nivel regional, ¿no? Sino creo a nivel internacional. Eso estaba, mira, es que fui el otro día y me quedé impresionada. Dije, o sea, para enero del 2027, sí. Esto va a ser así. Así es. Se van a abrir las luces. Yo me lo imagino como estas películas tipo Moulin Rouge, que se abre el escenario y hace ¡pum! Y de repente Ras Al Khaimah va a hacer ¡pum! Así va a ser. Y además yo creo que, bueno, entonces verías el estado de construcción del Wynn, que está a punto ya de llegar a su máxima altura. Y yo creo que va a ser uno de los iconos de Emiratos a nivel de... Es decir, mirando en el sentido inmobiliario, tener una vista directa, ¿no?, hacia el Wynn, que además va a tener diariamente un juego de láser, de fuegos artificiales, etcétera, encima del agua. Va a ser una de las vistas más premium que haya en Emiratos, al nivel de Burj Khalifa, Burj Al Arab, etcétera. O sea, que es que claro, para el que viene de fuera... A ver, puede que suene muy lejano, pero es que los que estamos aquí vemos que es que este país no para y encima lo bueno digo yo, que como son Emiratos diferentes, parece como que se quieren hacer la competencia. Sí. Entonces siguen creciendo cada uno de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia, según tú, entre estos Emiratos para quien no lo conoce? Yo creo que lo que has dicho es muy interesante, que se hagan la competencia, pero lo hacen con mucho criterio. Porque lo hacen en sectores diferentes. Todos quieren crecer y todos quieren desarrollarse, pero no todos se ponen pues, a hacer la misma cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay un plan a nivel federal, a nivel del país muy inteligente. Bueno, cada emirato pues, compite, digamos, con lo que puede, ¿no? Pero hay un dato que no sé si mucha gente conoce, pero que es interesante y que a lo mejor ilustra un poco sobre este tema, y es que el mismo día que se aprobó en el gabinete ministerial la decisión de que Ras Al Khaimah pues, iba a tener finalmente su casino, es el mismo día que se aprobó el impuesto corporativo en Dubái. No en Dubái, en Emiratos, en un impuesto federal. Quiero decir que aparentemente la intrahistoria es que, bueno, Dubái tenía mucho interés como Emirato en que se aprobase el Corporate Income Tax, y obviamente es el lugar donde hay más cantidad de empresas, etcétera. Y bueno, Ras Al Khaimah, por ejemplo, veía otra vía de desarrollo, ¿no? Más a través del turismo de lujo, etcétera. Yo, por lo que tengo entendido, a ver si compartes conmigo, a mí como me lo han explicado es Abu Dhabi es el emirato como de las familias, de los parques de atracciones, de va a venir Disneyland, Ferrari World, todas estas cosas, ¿no? Entonces, como para familias, más relajado, hay parques acuáticos. Dubái es el sitio un poco de la gente que quiere hacer business, pero que también quiere salir un poquito más de fiesta y quiere tener ese mix. Sharjah es el emirato de la cultura, ¿no? Donde se potencia mucho la cultura, y Ras Al Khaimah va a ser el emirato que hasta ahora era un poco como el emirato un poco más hippie quizás, donde la gente iba a resorts, iba de vacaciones, iba a la montaña, iba de weekend, pero ahora va a ser el emirato de los casinos. Sí, yo creo que el emirato hippie será entonces ahora Fujairah, ¿no? Tal vez que la gente va a hacer snorkeling. Que va a hacer snorkeling, ¿no? Es verdad, Fujairah que va a hacer snorkeling. Sí, no sé si va a haber muchos más casinos. Bueno, yo creo que como tú mismo me contabas, ¿no? Los planes de Ras Al Khaimah son bastante ambiciosos y la familia gobernante de allí pues, es bastante progresiva. Además, quiere hacer muchísimas cosas que son muy interesantes. Pero bueno, de momento esto es lo que los va a poner en el mapa, ciertamente, ¿no? Tremendo. Y Sharjah sí, es un emirato muy, muy interesante y hasta ahora es el emirato cultural, pero fíjate, Abu Dhabi también, volvemos a lo mismo, está creciendo tanto en todos los planos que puede plantar batalla en casi todo, ¿no? Porque Yas Island pues, es entretenimiento puro y duro, parque de atracciones, grandes eventos. Saadiyat pues es el distrito cultural, ¿no? Con los grandes museos. Ahora tienes todo el tema del wellness, etcétera, en Fahid Island. Es decir, que Abu Dhabi es también un mercado muy, muy diverso y que, insisto, creo que va a crecer mucho en los próximos años. Si alguien nos está viendo en Pontevedra y dice, ¡jo, qué interesante! La verdad es que nunca me lo había planteado, pero quizás tengo que invertir en Emiratos. Pero siente que quiere venir o no sé, como que se siente inseguro. ¿Qué les dirías? Que vayan a vuestra oficina en España, que vengan aquí, que se cojan un vuelo y que lo vean. ¿Podéis ofrecer ese servicio a alguien que es más conservador y quiere venir y le enseñáis un poco? ¿Cuál es la manera?
Sí, yo te entiendo perfectamente porque es normal que haya gente que sea más conservadora y le dé más reparos si no lo ha hecho antes invertir fuera de España. Em, Pueden venir, claro, pueden venir y verlo ellos mismos. Tenemos bastantes clientes que invierten a distancia sin haber estado nunca aquí, también te digo. Eso es confianza ciega, ¿eh? Sí, sí, bueno, es confianza más basada, pues eso, en datos, en análisis, etcétera. Bueno, también en confianza, ¿no? Que vas trabando con los clientes. Pero yo les diría que realmente no hay que limitarse, ¿no? Porque a efectos operativos de cómo hacer la inversión, de cómo recibir el retorno de esa inversión, etcétera, y esto lo podemos aplicar al caso de cada cliente, explicarle individualmente, pues no es mucho más difícil invertir en otra ciudad de España o de Europa que invertir en Dubái, ¿no? Si yo vivo en España y soy residente fiscal en España, pero decido invertir una parte en Emiratos, ¿cómo yo luego recibo fiscalmente ese retorno y ese beneficio de vuelta a España? Bueno, lo puedes hacer sin ningún problema, pero claro, en España, si eres residente fiscal allí, estará sujeto a tributación. No en Emiratos no hay ningún tipo de impuesto por esa renta que has devengado, pero en España pues lo integrarás en tu base del IRPF si eres como una persona física y pagarás por esa renta. O sea que no hay ningún problema en hacer estas transacciones económicas. No, es todo, por supuesto, totalmente legal y es totalmente realizable y es bastante común, ¿no? Como te digo, hay muchos inversores que son puros inversores que no tienen planes de trasladarse aquí y que simplemente quieren diversificar su patrimonio en Emiratos y no solo, ¿no? Y también en otros países. Porque uno de los grandes beneficios de Emiratos es que aquí no existe la plusvalía. Yo puedo comprar algo hoy y dentro de un año veo que se ha duplicado, lo vendo y para mí todo. Sí. La inexistencia no solo de plusvalía, sino de casi cualquier otro tipo, ¿no? De impuesto personal directo, etcétera, pues es una gran ventaja. Pero sí, ni plusvalía ni ninguno. Bueno, en España tendríamos, imagínate, un catálogo entero de gastos, ¿no? Porque tienes impuestos municipales, tasas municipales, tienes la plusvalía. Entonces, no, aquí no tienes ningún tipo de impuesto. Igual que no tienes, para la gente que pueda no saberlo, pues ni impuestos sobre las ganancias que tengas del trabajo, ni sobre ganancias de capital, ni sucesiones, ni donaciones, etcétera. Bueno, no hay otro tipo de impuestos, pero cuando hay un poquito de impuestos, mini impuestos indirectos por todos los lados, que a mí me parece bien. Sí, hay cosillas, pero técnicamente no. Hoy alquilas la casa y te pone Dubai Electricity and Water Authority, que es la luz y la electricidad. Y te cobran un housing fee que te cuesta más que el agua y la electricidad. Cierto. Pero como aquí lo miramos desde el punto de vista del inversor, si compras para alquilar, ahí no pagas nada tampoco. Es verdad, lo paga el que alquila. Desde ese punto de vista, lo paga el inquilino. Bueno, y que tampoco es tanto. O sea, que yo pago 300 dirhams, que son 80 euros al mes o así. Sí, yo creo que depende de las zonas, también varía bastante. Pues dependerá a lo mejor del cooling district, pero bueno, lo que sea. Eso sí, pero bueno, que son específico. Sí, pero que son pequeñeces. Sí, hay cositas. Algo que me interesa mucho. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves que hace la gente cuando quiere invertir en Dubái? Dejarse llevar por impresiones o por publicidades o por cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, ¿no? Y caer un poco en pensar, oye, bueno, a lo mejor aquí eso en España no sería posible o no sería fácil, a lo mejor en Emiratos es así, ¿no? Pero bueno, en ningún sitio te regalan tampoco el dinero, aunque cada mercado sea diferente y aquí existan muy buenas oportunidades, y yo creo que cada inversor tiene que hacer un poco de análisis, de intentar conocer por sí mismo el mercado, más allá de la confianza que deposite, ¿no? en el profesional que le vaya a asistir aquí en Emiratos. Pero, y lo más importante respecto a eso, que elijan un profesional verificado que esté licenciado aquí. El mercado en Emiratos está fuertemente regulado. Yo diría que bastante más que en España y que en muchos países europeos. Entonces, todas las empresas que nos dedicamos a actividades que son de intermediación inmobiliaria, debemos estar registrados con un organismo regulador, debemos estar solamente en una jurisdicción en particular, tener a su vez empleados que hayan pasado un examen acreditativo, etcétera. Entonces, por desgracia, vemos hoy en día pues, que hay mucha gente, sobre todo en el campo de influencers, etcétera, ¿no? Que bueno, vienen con un móvil, firman algún acuerdo con alguna promotora, que de por sí tampoco es fácil porque la mayor parte de promotoras con mejor reputación no firman si no tienes esa regulación de la que hablaba y se ponen a vender, ¿no? Pero claro, ahí los problemas pueden venir pues de que, para empezar, de que lo que ellos hayan decidido ofrecer al público no sea lo más idóneo en términos de inversión. Y luego en todo lo que rodea la operación, ¿no? Porque la operación no es que sea difícil, pero cualquier operación pues, puede tener alguna arista a la hora de hacer las transferencias de fondos desde España, ¿no? O de comprender que efectivamente esa inversión te va a dar derecho a obtener el tipo de residencia del que se trate, como hemos hablado antes.
y muchos otros aspectos, ¿no? Al registro, a quién te va a asistir, a cómo se va a alquilar luego. Entonces yo diría simplemente que, bueno, es siempre una buena idea hacer un poco de investigación, conocer un poco más del mercado, saber al menos en qué parámetros te vas a mover e intentar verificar que estás trabajando con una empresa profesional en el campo. Sí, yo creo que a veces como que queremos hacer las cosas más fáciles y más baratas y ahorrarnos algo, pero muchas veces es tan importante el dejarse asesorar y saberse asesorar bien, sobre todo cuando desconoces, ¿no? Sí, efectivamente, porque esa es la diferencia, tal vez, insisto, a nivel operativo, a todos los niveles, se puede invertir en Emiratos con la misma facilidad que en España, pero al fin y al cabo es una jurisdicción diferente, con reglas diferentes y necesitas siempre a alguien que te ayude a validar tu plan, ¿no? Que lo que tú quieres hacer pues va a ser así, que tienes una predictabilidad de qué rentabilidad va a tener, de cómo vas a organizar las cosas. Y si alguien que nos ha visto dice, bueno, pues lo tenía más o menos, pero ahora ya me he dado cuenta que quiero invertir, ¿cómo pueden llegar a vosotros? Bueno, pues por todos los canales posibles. Estamos presencialmente, como te digo, se puede concertar una cita en nuestras oficinas en Madrid, aquí en Dubái también, pues por Instagram, LinkedIn, correo electrónico, así que bueno, luego dejaremos los datos de contacto para que cualquier persona que esté interesada pueda contactarnos. ¿Y si es alguien de Latinoamérica también, verdad? Sí, por supuesto. Además, trabajamos mucho con Latinoamérica y nos gusta mucho trabajar. Sí, trabajamos con clientes de bastantes países, incluso de vez en cuando pues viajamos por allí, hacemos algún tour un poco explicando las ventajas de la jurisdicción, así que sí, no hay ninguna... No hay una gran diferencia práctica, a lo mejor simplemente adaptarnos un poco según las circunstancias suyas, pues fiscales, bancarias, etcétera, que pueden ser diferentes en el caso de cada cliente, pues darle un asesoramiento un poco más personalizado, pero lo podemos hacer sin duda también. Oye, pues muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un auténtico placer. Yo he aprendido mucho. Espero que haya servido útil y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y si os ha gustado el episodio, por favor, darle like, comentar, suscribiros a nuestro canal de YouTube y decirnos qué es lo que os gusta, en qué podemos mejorar y qué tipo de invitados o experiencias os gustaría que os enseñásemos aquí en el podcast del Correo del Golfo con Laura Roche, producido por Leo Da Vinci Media. Muchísimas gracias y por favor suscribiros.